Si estás en Colpensiones y tienes más de 1.300 semanas, estos son 3 tips que te pueden servir. Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones de la firma Es Tu Futuro Abogados. Antes de concretar los 3 tips, es importante que recordemos que actualmente tenemos 2 regímenes pensionales, pues porque la reforma pensional no ha entrado en vigencia, y tenemos 2 regímenes pensionales que compiten entre ellos con características diferentes y son Colpensiones como administradora del régimen de prima media con prestación definida y Porvenir Colfondos, Protección y Scandival Mutual como administradoras del régimen de ahorro individual. Recordemos que en Colpensiones actualmente nos exigen 57 años de edad a las mujeres, 62 años de edad a los hombres y a ambos nos exigen 1.300 semanas. Y en el régimen de ahorro individual, pues lo importante es el capital que se acumule, independientemente de la edad que se tenga, pero si al llegar a los 57 años de edad, mujeres, 62 años los hombres, no se cuenta con el capital requerido para acceder a la pensión, entonces se deben acreditar 1.150 semanas para poder acceder a la garantía de pensión mínima, es decir, un salario mínimo. Ahora bien, si estás en Colpensiones, ya sabemos que actualmente nos exigen 1.300 semanas, tenemos que tener en cuenta el primer tip y es: si tienes más de 1.300 semanas en Colpensiones, esas semanas adicionales a las 1.300, por cada 50 se incrementará en 1.5% la tasa de reemplazo. Es decir, una persona que tenga 1.300 semanas le liquidan la tasa de reemplazo inicial, pero por cada 50 semanas adicionales a esas 1.300, esa tasa se incrementa en 1.5%, hasta llegar al máximo de ¿cuánto? Al máximo de un 80%, que es la tasa más alta que trae esta norma, que es la Ley 100 modificada por la Ley 797 del 2013. Pero ojo, tenemos que tener claro que ese incremento en la tasa de reemplazo es para aplicárselo a un ingreso base de liquidación determinado. O sea, el ingreso base de liquidación es el promedio de salarios con los que hemos cotizado al sistema de pensiones en los últimos 10 años o en toda la vida laboral. Y Colpensiones debe aplicar el más favorable. A esa IBL, a ese promedio de salarios, nos van a aplicar la tasa de reemplazo que arroje la fórmula. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona tiene como promedio de salarios, como IBL, un salario mínimo o similar, al aplicar la tasa de reemplazo, así llegue al 80%, pues la pensión va a ser del mínimo. Entonces no quiere decir esto que una persona que ha cotizado con salarios mínimos toda su vida, se le va a incrementar ese salario mínimo en 1.5 por cada 50 semanas. No, esto es un error muy frecuente que nos consultan y debemos comprender que lo que se incrementa es la tasa de reemplazo que se le va a aplicar al promedio de salarios y que si el promedio de salarios es del mínimo o similar, pues la pensión seguirá siendo del salario mínimo. ¿A quién beneficia esta fórmula o a quién le interesa cotizar más de 1.300 semanas? A aquellas personas que tienen salarios superiores a 2 salarios mínimos, porque allí se empieza a notar la diferencia matemáticamente hablando en el valor de la mesada. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene un promedio de salarios, es decir, un IBL de 4 millones de pesos, su porcentaje inicial por las primeras 1.300 semanas va a ser del 63%. ¿Por qué el 63%? Que esto es otro mito u otro error de las personas cuando quieren entender como la fórmula de la tasa. Todas las personas creen que la tasa inicia en el 65% y eso es un error. La tasa no inicia en el 65%. Dentro de la fórmula para liquidar la tasa hay un factor que es el 65.5, pero la fórmula para liquidar el ingreso base de liquidación es una fórmula decreciente, es decir, a mayor nivel de ingresos, a mayor IBL, menos tasa. Así las cosas, entonces en el ejemplo que estábamos trabajando, la persona que tiene un IBL de 4 millones, su tasa inicial será el 63%. Y por cada 50 semanas adicionales se incrementará en 1.5 hasta llegar al 80. Si esta persona tiene 1.800 semanas, por ejemplo, tiene 500 semanas adicionales que le implican o le significan un 15% adicional. ¿Adicional a qué? Al 63 inicial. O sea que esta persona va a llegar al 78% de tasa de reemplazo. Pero si esta misma persona tiene semanas adicionales a 1.800,
Colpensiones no las aplica, no las tiene en cuenta. Y es ahí donde tenemos que demandar para que sea un juez quien condene a Colpensiones a tener en cuenta las semanas adicionales a 1.800 y esta persona que obtuvo un 78% de tasa en su resolución de pensión, pues obtenga un reajuste pensional y pueda llegar al 80% con esas semanas adicionales a 1.800. De la misma manera se aplica entonces para personas que tienen promedios de salario altos. Entre más alto sea el promedio, más bajita es la tasa inicial, pero con las semanas adicionales es que vamos a incrementar esa tasa para que la mesada sea superior. Por eso es tan importante que las personas que tienen salarios altos, promedios de salarios altos y semanas adicionales a 1.800, demandemos para obtener este reajuste pensional, porque Colpensiones, como les indiqué, solamente hace un corte y liquida hasta las 1.800 semanas. El segundo tip tiene que ver con si debo seguir cotizando después de que tengo las 1.300 semanas. Pero para dar respuesta a este interrogante, debo saber si tiene ingresos el afiliado o no tiene ingresos el afiliado. Porque mientras el afiliado tenga ingresos por rentas, por contratos, por salario, cualquier concepto superiores al mínimo, deberá hacer aportes al sistema de pensiones. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la edad. Mientras se tengan ingresos, es obligación cotizar al sistema de salud y de pensiones. Si este afiliado se queda sin ingresos porque le terminaron el contrato de trabajo, porque ya no tiene rentas, porque ya no tiene contratos de prestación de servicios, etc., entonces, al tener 1.300 semanas, ¿qué sucede? Ya tiene lista la pensión de vejez. Ya no debe preocuparse por su pensión de vejez y solo es esperar la edad. Ya tiene causada la pensión de sobrevivientes, es decir, en caso de muerte, así no venga cotizando al sistema, entonces va a acceder a la pensión de sobrevivientes. ¿Y cuál prestación queda pendiente de definir? La pensión de invalidez. Porque para la pensión de invalidez sí nos exigen 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ya tiene 1.300 semanas no tiene la edad todavía para pensionarse por vejez, se queda sin ingresos, deja de cotizar, pasan 2 años, se invalida, seguramente el fondo de pensiones le va a negar por no tener las 50 semanas cotizadas en esos últimos 3 años. Obviamente con demanda podríamos eventualmente ganarlo porque ya tenía las semanas para acceder a la pensión de vejez, pero la idea es que la persona pueda prevenir y no tener que someterse a un proceso ordinario laboral. Entonces, ¿qué debe hacer este afiliado? Pues mientras que cumple 55 años de edad, ya les explico por qué, debe cotizar un año sí, un año no, un año sí y un año no, y de esta manera mantiene las 50 semanas en los últimos 3 años. ¿Por qué hasta los 55? A los 55, si no tiene ingresos, ya se puede quedar tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque en ese momento, al cumplir 55 años, se beneficia de la pensión anticipada de vejez por deficiencia. Entonces, en caso de que este afiliado tenga una pérdida de capacidad laboral importante, tan grande que en el capítulo de deficiencia supere el 25%, en ese capítulo 1, que es el capítulo de deficiencia, podrá acceder a la pensión anticipada de vejez y le reconocen de la misma manera que le reconocerían la de vejez con la edad normal, se liquida de la misma manera. Así las cosas, un afiliado que no tenga ingresos, pero ya tenga las 1.300 semanas, solo debe preocuparse por la pensión de invalidez, cotizando un año sí y un año no, hasta cumplir 55 años de edad, en la cual ya queda cubierto por los 3 riesgos: invalidez, vejez y muerte. No hay ningún problema ahí. El tercer tip o aclaración es que las semanas adicionales a las 1.300 no son devueltas, no pueden cederse, no pueden regalarse. Es una consulta muy frecuente porque obviamente las personas que tienen salarios altos pues se benefician del incremento de tasa de reemplazo económicamente hablando. Las personas que tienen salarios bajitos o similares al mínimo, si bien todas las semanas son tenidas en cuenta, pues su pensión sigue siendo del mínimo. Entonces estas personas tienden a pensar que esas semanas adicionales, como no le están sirviendo para que su mesada sea superior, deben ser devueltas o pueden regalarse o pueden cederse. Y esto no es cierto. Es un mito muy común en las personas en pretender pedir la devolución de estas semanas, cederlas o regalarlas. Entonces ya sabemos que no es posible.
Porque es tu futuro, no puedes dejar de contactarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193 y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Facebook, Instagram y TikTok. Además, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.